Voceros, ¿cómo están? Esta es la continuación del video pasado que subí hace unos días hablando de cómo superar los traumas y los complejos que tenemos en nuestra niñez y cómo nos afectan. Hago este video, la continuación de ese video, porque no quiero que se me quede nada atrás. Como ya les dije, este es un tema súper importante en mi vida y es prácticamente el propósito que yo siento que tengo en mi vida de compartirles todo lo que he vivido y cómo me empezó a afectar a mí el no superar a tiempo ese complejo tan grande que yo tenía de mi ojo y se fue haciendo como una bolita de nieve, ¿no? Como una pequeña bolita de nieve que va ruede, ruede y ruede y cuando ya llega hasta abajo es grandísima. Aparte de que me hice un inepto social, por llamarlo de alguna forma, en el que me daba miedo pues salir, en el que me daba miedo ir a reuniones sociales, hablar con gente. Me sentía demasiado incómodo porque lo único que yo pensaba es que me estaban viendo, que se estaban burlando de mí, que estaban pensando que yo estaba mal. Entonces para mí era muy difícil poder yo disfrutar algún evento social, poder disfrutar el estar con la gente, el ir a algún lugar, el ir a alguna cena, porque siempre de alguna forma me tenía que tapar o me tenía que sentar, como lo dije en el video pasado, de alguna forma estratégica en algún punto de alguna mesa donde yo sintiera que se me iba a notar menos. Y vivir tu vida así es demasiado incómodo, es demasiado incómodo. Pues vivir así, de esa forma. Entonces fui creciendo con muchísimos miedos, muchos miedos. Y la verdad es que de pronto llegó un momento en que me di cuenta que ya estaba afectando otras partes de mi cuerpo, esa depresión contenida, esa tristeza, esa angustia, esa frustración, porque yo de verdad que me encerraba en mi recámara y mi mamá me tocaba y yo no quería salir, no quería ni salir cuando había visitas porque sentía que, pues me sentía mucho menos, me sentía así de pequeño, sentía que se iban a burlar de mí, que era todo lo que veían en mí. Eh, entonces, ya como a los 18 19 años, me di cuenta, es como un vaso que se va llenando poco a poco y llega el momento en que se va a derrumbar. Me di cuenta que me empezó a afectar en mi presión arterial, empecé a tener problemas de hipertensión y lo más grave de todo es que cuando yo cumplí 25, no, espérate, no es cierto. Cuando cumplí 36 años, cuando cumplí 30 no es cierto, 37 años, empecé a tener problemas respiratorios y problemas de alergias. De por sí esta nariz tan bella y tan hermosa que tengo, así como la ven de grande, no me ayuda a respirar muy bien. Entonces lo que mi cuerpo muy inteligentemente hizo fue desarrollarme un problema más grave por todas esas depresiones que tuve. Entonces empecé a ponerme peor, empecé a tener problemas respiratorios, problemas de asma y de ahí mi vida se complicó muchísimo. Empecé yo con tratamientos muy fuertes. Al principio no sabía qué era, me quedaba en mi recámara, pues sin poder respirar bien. Fueron unas noches terribles, terribles. Había veces que yo ni siquiera podía llegar pues a la sala o al baño porque estaba muy cansado, no podía subir una escalera por mis problemas pulmonares. Eh, Actualmente estoy mucho mejor, pero tengo que depender de una medicina a base de cortisona que tengo que tomar aproximadamente cada 2 meses para poder estar bien. Problemas para dormir, etcétera. Entonces, lo que yo quiero hacer contándoles esto es
que todos los complejos que uno no llega a superar a tiempo desde que uno es niño empiezan a acumularse. Tu cuerpo empieza a responder de una forma porque tu cuerpo llega un momento en que dice, ya basta. Toda esta depresión, toda esta tristeza, toda esta frustración que sientes tiene que salir, tu cuerpo lo tiene que liberar. Así como todo lo que comes, como el agua, como la comida, como el alcohol, todo lo que le entra al cuerpo tiene que salir y tu cuerpo lo tiene que liberar. Cuando el estrés se libera en forma de enfermedad. Entonces tu sistema inmune de por sí con la depresión empieza a debilitarse, empieza a bajar. ¿Y qué pasa? Que permite que entren enfermedades, infecciones más fácil al cuerpo que incrementan de hecho tu situación y tu depresión. Entonces la vida se hace como una, ya les digo, como una bolita de nieve. Entonces yo hoy en día me he vuelto muy espiritual, me metí a unos seminarios, como ya les conté, los cuales me ayudaron muchísimo, cambiaron mi vida. Ahí me di cuenta que Dios no tenía la culpa, que yo hacía responsable a Dios por mis situaciones, por mi sufrimiento, por todo. Y me di cuenta ahí que, pues que Dios no era responsable, que yo era responsable. Y que para mí era muy fácil hacer a los demás responsables y a Dios responsable, porque así yo no tenía que hacer nada, no tenía ninguna responsabilidad, podía seguir siendo la víctima, podía seguir sintiéndome mal, podía seguir provocando lástima y podía seguir con mis enfermedades. Entonces, desde un tiempo para acá, yo me empecé a enfocar mucho en cómo trabaja la mente, en todo lo que he vivido, cómo he podido darle la vuelta a todo lo que he vivido, todas esas enfermedades, todo lo que he vivido, todo lo que me han hecho vivir esas situaciones de salud, cómo las he podido yo voltear a mi favor para poderme hacer más espiritual, para poder entender más a la vida, acercarme más a Dios. Y es increíble. Ahora yo veo como todas esas situaciones, el problema de mi ojo, el problema de mi asma, el problema de la hipertensión que tenía, lo he visto ahora como una bendición, porque me ha permitido todo eso, poder darle sentido a mi vida, poder ver la vida de una forma, apreciarla de una forma que yo siento que a lo mejor si hubiera estado completamente sano no pudiera hacerlo de tal forma. Y como yo les dije en el video, cuando yo escuché que una chava le decía a mi amigo, oye, no voy a salir con Jack, ese tipo, ese virolo, y que yo estaba escuchando al otro lado de la bocina, a mí me dolió muchísimo, ese día provocó un trauma en mí con todas las mujeres. Yo no pude hacer mi vida de adolescente normal saliendo, invitando a salir, teniendo citas, porque era demasiado inseguro. Había personas, había chavas que yo les gustaba, que querían salir conmigo y yo automáticamente me descartaba. Yo decía que no. Yo me alejaba, me daba muchos nervios, me sentía tan inseguro que automáticamente anulé mi vida romántica, amorosa, porque no podía con mi inseguridad. Unos años después esa chava vino ya más grande, más madura, y me pidió disculpas por ese comentario porque mi amigo le dijo pues que yo la había escuchado. Y yo le dije a ella, sí, sabes que no hay problema, te entiendo, no hay ninguna bronca. El problema, ¿sabes cuál fue? Que yo te vi a ti en todas las mujeres con las cuales yo hablaba. Y esa ya no era responsabilidad de ella, esa era responsabilidad mía. Así que no dejes que un complejo se arrastre, no dejes que un complejo se haga más grande. La persona que se burle de ti, si es que tú tienes un problema, es problema de la persona y se queda con esa persona. No tiene nada que ver contigo, ¿sí? Hay personas tan inseguras, ¿sí?, que tienen que hacer sentir mal a las personas para sentirse bien a ellos mismos. Y esa no es tu responsabilidad. Eso es responsabilidad de ellos. Así que no te preocupes, tú sigue en tu proceso, utiliza lo que te pasa para ser más grande, porque de alguna forma algún día vas a entender que si tienes algo, como yo, como un ojo mal, o algo, lo cual tú consideres que es como algo trágico, algún día te vas a dar cuenta que es una bendición, porque para lo que te va a servir y cómo lo vas a utilizar es increíble y lo puedes utilizar para el beneficio de los demás.
Así que, bueno, yo te invito a que puedas compartir este video. Muchísimas gracias por abrirme las puertas, por escucharme, por ver este video. Para mí era muy importante pues poder superar todo esto porque siento que el propósito de mi vida, y tengo que aprender a hablar también más rápido, es poder ayudar a las personas, es poder aportar a la vida de los demás. Y si yo no supero mis propios traumas y complejos, ¿cómo puedo sentarme contigo a darte un consejo? Así que quiero compartirles cómo he superado esto, cómo he podido salir adelante, cómo he utilizado todo lo que yo pensé que era para lastimarme, para salir adelante, cómo me he acercado más a ese ser maravilloso, que sea en lo que tú creas, que yo creo que es Dios, que yo sé que es Dios, un ser supremo, cómo me he dado cuenta que me ha preparado para hoy en día poder estar sentado enfrente de ustedes y poderles compartir mi historia y quizás poder hacer la diferencia en sus vidas. Los quiero mucho, ojalá puedan compartir este video y ojalá los haya tocado y haya podido hacer una diferencia, aunque sea un poquito, en la vida de ustedes. Los quiero mucho y hasta un próximo video.